Hermanos, quisiera que viéramos Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Vamos a leer esta porción. Y esta enseñanza le puse como título: Jesús, un hombre con propósito. La palabra de Dios dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio es probar contundentemente que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Este es el Evangelio donde está mostrando que Jesús, la divinidad de Jesús, que Jesús se hizo hombre, 100% hombre y también 100% Dios. Y cuando vemos a Juan que se remonta al pasado eterno con el capítulo 1, versículo 1, donde está hablando que él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando él de que el Logos, que es Cristo Jesús, que en el principio estaba ahí, pero también nos dice que por ese verbo, por Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos lleva, hermanos, que cuando leemos el Evangelio de Juan, a crecer en el conocimiento también del Señor, crecer en fe de saber quién es Él, porque muchas veces nosotros estamos leyendo palabra, pero ¿cómo nos está cambiando la palabra? ¿Cómo nos está llevando a crecer en una fe fuerte? Hoy más que nunca necesitamos ser fuertes en el conocimiento, en la fe y madurar en Cristo Jesús para hacer testimonio, y para todo lo que vienen persecuciones, vienen todo lo que Jesucristo estaba diciendo que iba a pasar en el mundo, y como cristianos estamos en eso. Bueno, vemos también que, hablando de Jesucristo, que nadie en la historia del mundo ha predicho ni llevado a cabo su vida, su muerte y resurrección como lo hizo Jesús. Ningún líder religioso ha dicho, ningún líder religioso dijo lo que iba a hacer, cómo iba a morir, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún líder religioso dijo lo que Jesucristo dijo a sus discípulos cuando dijo que 3 días Él iba a resucitar, y lo cumplió. Han querido buscarla en la tumba, no hay huesos, no hay nada, pero por eso Jesús es algo especial, es Dios mismo. El propósito de la vida de Jesús, cuando vemos, y vamos a entrar también en lo que es el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo está desde el Antiguo Testamento describiendo la vida de Jesucristo hasta el momento que nace en Belén con una virgen, y lo conocemos nosotros ahora lo que es el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a estar viendo en Juan también 2 puntos: el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en Cristo, que da testimonio de Él, y el segundo, todas las profecías apuntan que Cristo es el camino de la vida eterna. Cuando hablamos del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en Cristo, que da testimonio de Él, es que todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y cuando hablamos de las Escrituras, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. No existía todavía el Nuevo Testamento. Está hablándose de lo que los judíos conocían muy bien, que era la Torá, los profetas y todo lo que, donde estaban las leyes que habían sido dadas en el monte Sinaí a Moisés. Y entonces Jesús, todos los líderes religiosos, los sacerdotes, estaban contra Él. No creían que Jesús era el Hijo de Dios y decían que Él blasfemaba cuando se declaraba Hijo de Dios. Jesús entró en esas situaciones, pero Jesús les incitaba a ellos que buscaran en las Escrituras con más diligencia y atención lo que acabamos de leer, que las Escrituras dan testimonio de Él, pero que ellos no creían, por eso no podían alcanzar la vida eterna. Los religiosos conocían las Escrituras, las observaban también, pero solamente los seguían como leyes y no como la palabra, ni entendían el significado de lo que estaba diciendo. Jesús mismo presenta su testimonio para mostrar que es Hijo de Dios y tener autoridad divina.
Vemos cuando en Lucas 5, 20, 24, vemos la porción que nos habla de aquel paralítico, que aquellos amigos lo llevaron, pero había tantas personas que no podían entrar donde estaba Jesucristo y tuvieron que subir a la azotea y rompieron ahí la azotea, lo bajaron y lo llevaron frente a Jesucristo. Y dice que Jesucristo, al ver la fe de ellos, el hombre le dijo, dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Fue lo que Jesús dijo ahí. Pero entonces dice que los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios estaba dando en este momento un testimonio que era Dios mismo, el Hijo de Dios, y que tenía el poder para sanar, el poder para levantar y perdonar pecados, que solamente Dios lo puede hacer. Eso nos lleva a nosotros también, hermanos, a animarnos a ver que ese mismo Jesús que está ahí, es Jesús el que pagó en la cruz por ti y por mí. Es el mismo Jesús que dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También vemos que que Jesucristo es el que da la vida, es el camino, es la verdad y es la vida. Y vemos el caso cuando estaba Lázaro, el amigo de Jesús, que muere, y que Jesús se tardó varios días para llegar a ver lo que estaba enfermo y muere. Y cuando él llega, Marta y dice, ya viene Jesús, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Jesús lo que estaba permitiendo y haciendo era porque quería glorificar a Dios. Más adelante lo le dice a él, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron una piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y lo estaba demostrando cuando, habiendo dicho esto, clamó en gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, y Él dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Cuando vemos en la palabra de Dios, Jesús dando esto, pero ahora en el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 60, el versículo 1, él empieza a hablar de que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso lo vemos ya en Lucas 4:21, porque allá Isaías está diciendo de que el Espíritu de Dios está sobre mí, y Él dice que ha venido para dar libertad a los esclavos, a los que están enfermos y todo. Entonces, pero lo vemos ya, esa fue la profecía que se hizo. Pero en Lucas 4:21, Jesucristo en el templo estaba, y Él dijo también, el Espíritu de Dios está sobre mí, y porque me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos y dar buenas nuevas a los afligidos. Entonces vemos que es Cristo el que dio vida a los ciegos, a los sordos oyeron, los cojos andaban, los leprosos quedaron limpios, y a los pobres de espíritu se les anunciaba el Evangelio. Vemos que el Antiguo Testamento fue una profecía y se cumplió cuando Jesús estaba en el templo, y Él mismo declaró, y que todos primeramente lo admiraban, pero luego los religiosos veían que era una blasfemia, haciéndose pasar como el Hijo de Dios. Hoy en día muchos no creen en Jesucristo. Muchos dicen que Jesús fue un profeta, que fue un buen hombre, pero nunca no lo creen que es el Hijo de Dios, ni lo que Él hizo aquí en la tierra. Por eso es importante que usted y yo también podamos conocer que desde el Antiguo Testamento, todos los 39 libros del Antiguo Testamento hablan de Él. Porque normalmente uno se concentra en leer siempre el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver lo maravilloso, la grandeza de Dios, enunciando que su Hijo iba a venir. Los 39, la narrativa de Dios,
que con Israel, preparando al Mesías que vendría no solo para salvar a Israel, sino también para salvar al mundo del poder y castigo del pecado. Jesús dijo con los mismos escribas y sacerdotes en una discusión que tenían en Juan 5, 46 y 47, Él está hablando y les está diciendo que el Pentateuco, que Moisés, todo lo que Moisés escribió, hablaba sobre Él, que es cuando leímos la parte esta de la introducción que hicimos, pero Él les dice, capítulo 5, 46 y 47, les dice: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Definitivamente, Jesús sigue dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, que ya estaba predicho, que ya estaba escrito, que era el plan de Dios de salvación para el mundo. Desde que Adán y Eva cayeron por el pecado, que fueron expulsados del Edén, ya Dios preparó también la forma de poder ser salvos, porque no hay otra manera. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras que nosotros podemos ser salvos y volver al Señor, sino que solamente por Jesús, Dios mismo, que nos amó a pesar de no ser dignos, siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Por eso cuando vamos más adelante, Juan el Bautista, que había sido un hombre que Dios escogió para que abriera camino a Jesucristo, un hombre que ya andaba diciendo: arrepiéntanse, el reino de Dios se acerca. Dice él de Jesucristo esto, que él confirma que Jesús es Hijo de Dios cuando dijo en Juan 1, 32, 34, dice: también dio Juan testimonio diciendo: al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Recuerden que en Mateo, Lucas también habla que cuando dice que en ese momento Dios aparece el Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesucristo que estaba ahí, podemos decir la Trinidad. Dice: este es mi Hijo en quien tengo yo complacencia. Entonces Juan el Bautista, que estaba ahí, que él bautizó a Jesús, está diciendo: este es el Hijo de Dios, que porque el Espíritu Santo lo unge en ese momento. Entonces, este testimonio de Juan el Bautista también establece dos verdades. Primero, la procedencia de Cristo, que viene del cielo, que se encarnó en el Hijo de Dios, que el Verbo mismo se hizo carne. Dice, por eso fue que en Juan 1:14 está hablando: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando que Jesús vino de arriba, vino del cielo. Esto nos debe llevar a nosotros también a no dudar en quién hemos confiado. ¿Cuántas veces cuando no recibimos una respuesta de Dios, cuando estamos orando, estamos pasando quizás una enfermedad o una situación que no tenemos un empleo o no tenemos finanzas o algo emocional también, decaemos y se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso? Que cuando Pablo dijo que estaba preso, un hombre que también vivió con propósito como Jesús, con un propósito, porque Jesús sabía el propósito porque el que había venido era rescatar los que se habían perdido y exaltar el nombre del Padre. Pablo dice que por nada estemos afanados, preocupados, sino que llevemos todas nuestras cargas en oración, en súplica, en ruego y acción de gracias al Padre, a Jesús, para que Él guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos decir: ¿cómo yo puedo dar gracias por lo que estoy pasando? Podemos decir: ¿cómo yo puedo dar gracias porque no tengo un empleo? Pero sí podemos dar gracias porque Él prometió estar con nosotros y que no nos va a dejar huérfanos. Por eso, entendiendo que cuando Jesús está dando sus testimonios y vemos que Dios mismo que vino, y luego más adelante cuando Él sufre también la muerte en la cruz, vemos que
para Él tenemos un valor grande, que nos compró con precio, su sangre en la cruz. Y que en medio de los problemas que podamos estar pasando, podamos entender que Cristo es Dios que nos ama. Y también el testimonio de las dos verdades, uno es la preeminencia de Cristo, en sentido, que es sentido superior, supremo. Y Pablo en Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Jesucristo, por Él y en Él, todas las cosas subsisten. Cuando vamos y entendemos esto y vemos nuestra vida tan finita, que aquí estamos de paso, no sabemos cuántos años vamos a estar, no sabemos si mañana o hoy venga Jesucristo, no lo sabemos, pero unas cosas puedo decirle. Cuando vemos que estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Él y se siguen cumpliendo, fueron más de 300 profecías que se cumplieron ahí, y que Él ha prometido venir por su iglesia, va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No sé, pero va a venir. Y si no ha venido todavía, nos llama a su presencia, ¿estamos listos para estar ante Él y no avergonzarnos? Viviendo en el propósito que Dios nos ha dado a cada uno. Todos nosotros nos creó con un propósito que Él quiere tener comunión con nosotros, como con Adán y Eva, cuando Él bajaba por las tardes a hablar con ellos. Él hoy está dispuesto también a tener una comunión con usted y conmigo, todos los días, y con aquellos que no lo han aceptado o no creen, también para ellos es la misericordia de Dios. El apóstol Juan, en el momento de la crucifixión, cuando está Cristo, lo está con los dos ladrones ahí, los romanos tenían por costumbre o por ley, como podríamos decir, que al final de la tarde, aquel que estaba crucificado, que no había muerto, era quebrarle las piernas para que muriera, para que no estuviera ya ahí. Y en este momento que está aquí el apóstol Juan dando un testimonio de que una profecía que se cumplió también ahí, fue que cuando llegaron a Cristo, él vieron que estaba muerto. Entonces, con una lanza punzaron el costado de Jesús y salió agua y sangre. Eso indicaba que él estaba muerto y no le quebraron ningún hueso. Entonces, Juan, el apóstol Juan dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, o sea, el que lo vio está hablando de él. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. El segundo punto, todas las profecías apuntan que Cristo es el camino a la vida eterna. No hay otro camino. Antes se decía, todos los caminos llegan a Roma, es cierto. Otros dicen, todas las religiones llevan a Dios. Mentiras. Solo hay un camino, Jesucristo, hombre. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Entonces, si todas las profecías del Antiguo Testamento llevan a Cristo para alcanzar vida eterna, podemos ver los detalles de la obra redentora de Jesús, fueron planeados por Dios y atestiguados en las Escrituras. Es como, podríamos decir, como un teatro cuando las luces se encienden y apuntan al personaje principal. En este caso, Jesucristo es el personaje principal, Dios mismo. Y aquí están unos ejemplos, como las luces apuntan a Cristo, y dice que el Mesías nacerá en Belén, es una profecía. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El cumplimiento es que Cristo nació en Belén. Su familia se movió para Nazaret cuando regresaron de Egipto, pero Jesús creció en Nazaret, en Galilea, y era conocido como Nazareno, en una de las regiones más pobres y menos prestigiosas de la región. La gente en este momento estaba confundida cuando esta parte, el contexto que está aquí hablando, que estoy hablando, es que se preguntaban cuando estaba con él, y que el Mesías vendrá de Galilea, y es lo que dicen en Juan 7:41, 42, dicen, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo?
¿No dicen las Escrituras que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, que ha de venir Cristo? Vemos la confusión de las personas en aquel tiempo. Ellos conocían, porque los judíos desde pequeños, nos vemos que en Deuteronomio 6 le estaban enseñando que Jehová uno es, y que vas por la calle donde quiera que estés, habla del Señor. Ellos conocían todo esto, pero no habían podido realizar lo que estaba. Necesitaban también lo que es el Espíritu Santo. Es como cuando el Señor ya resucitado se encuentra con aquellos discípulos y que no lo reconocen, y empieza a caminar con ellos y empieza a hablar de Moisés hasta el momento de su resurrección. Empieza a hablarles, dice que les abrió el pensamiento, les abrió la mente para que pudieran entender. Nosotros necesitamos que el Señor nos abra la mente para entender la palabra, para entender quiénes somos realmente en estos momentos, qué es la razón por la que nosotros estamos aquí. Hay muchas personas quizás que han estado alrededor de nosotros muriendo. Muchos han ido al cielo, otros, si no tienen a Cristo, no, van a castigo eterno. Por eso es importante que llevemos la palabra a aquellas personas que no conocen de Cristo. Pero definitivamente es importante saber que Cristo, ellos confundidos, pero si nosotros le pedimos al Señor, abre mi mente, Señor, quiero entender tu palabra, quiero vivir para ti, entender mi propósito. Tengo un título académico, tengo de negocios, tengo lo que sea. Está bien, eso es vamos a decir que eso es lo que Dios nos da como un medio para cumplir el propósito por el que estamos aquí. Entonces, si nosotros pensamos, ¿por qué yo estoy aquí y no fulano? ¿Por qué yo estoy aquí y no fulano? Pero la verdad es que Él nos ha dejado con un propósito, que crezcamos en el conocimiento de Él y que podamos llevar ese evangelio a toda criatura. También vemos que otra profecía que está en el Antiguo Testamento es cuando Jesús, en este momento Jesús está también con los religiosos, porque Jesús era perseguido donde quiera que llegaba, porque querían, como quien dice, vamos a agarrarlo en algo, querían matarlo, porque no, el diablo mismo queriendo matar al dador de la vida. Y aquí vemos que Jesús es el pan de vida. La profecía es cuando Jesús le recordó a los judíos que sus padres habían comido del maná allá en el desierto. Y cuando Dios les da la primera vez el maná a los judíos en el desierto, que quedaron extrañados, ¿qué es esto? Y Moisés les dijo, es el pan que Dios les da para comer. Y eso los mantuvo a ellos todo el tiempo hasta que salieron de ahí. Pero luego aquí dice que Jesús se lo aplicó a sí mismo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida eterna. Así que el maná es un indicador de la vida de Cristo. Y en Juan 6, 33, 35 dice así: y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No es maravilloso, hermanos, cuando leemos todo esto? Cuando vemos de que desde el principio ya estaba planificado todo. Desde el principio vemos cómo se viene haciendo la historia, y que Jesucristo iba a ir a esa cruz por ti y por mí. Aquellos profetas que hablaban de eso no lo vieron, lo decían y quizás sin entender, porque veían para el futuro. Nosotros vemos para el pasado ya, a la cruz donde Cristo pagó tus pecados y mis pecados. Y por esa razón nosotros estamos seguros que el día que Él venga, nos vamos a ir con Él. ¿No lo cree? Las profecías también, otra profecía que se cumplió en Judas. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, él que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces está hablando de Judas, que lo traicionó, que estaba siempre a la par de Jesús. En Juan 13:18 dice así, no hablo de vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Siempre Jesús está diciendo que se cumpla las escrituras.
Ya muchos miles de años atrás ya estaba profetizado que eso iba a pasar también. Luego también en el Salmo 35, 19 hay otra profecía de que está hablando de que lo iban a odiar sin causa, porque Jesús, inocente, Jesús vivió en esta tierra, fue tentado, pero no pecó. Por eso te conoce a ti y a mí lo débiles que somos como el polvo, que somos tan débiles y que necesitamos realmente del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados. Si usted ha reconocido a Cristo, si usted ha aceptado a Cristo Jesús, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa de que ya somos salvos. No es de emoción, sino que es de creerle, de fe en Jesús. No puedo decir, yo no siento, es que no es sentir, es creer que si Jesús lo dijo, es verdad. Por cuando vemos las profecías, eso nos lleva también a afianzar nuestra fe. Aquí en el Salmo 35, 19 dice: no deje que se burlen de mí los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo, esos que se hacen señas con los ojos. Vemos que Jesús, se burlaban de él, le decían mentiroso, le decían loco, le decían tantas cosas y querían matarlo. Pero en este salmo, muchos años atrás, ya estaba diciendo, y el cumplimiento lo vemos en Juan 15, 24, 25, dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita: sin causa me aborrecieron. Tremendo, ¿no? El diablo no está queriendo soltar a las personas. Cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, estábamos bajo el dominio del diablo, bajo el dominio de las tinieblas, y no podíamos ni entender lo que Dios tenía para usted y para mí. Pero el día que recibimos a Cristo Jesús, hubo algo sobrenatural que no lo puedo explicar, ni usted tampoco, pero hubo algo que cambió nuestros pensamientos, cambió nuestra vida, cambió nuestro destino. Y nos dimos cuenta, y hoy nos avergonzamos de muchas cosas que hacíamos antes, pero Jesús en su misericordia nos rescató. Vemos también otra profecía en el Salmo 22, 18. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es cuando Él estaba en la cruz. Cuando leemos eso, dice que agarraron los vestidos los romanos y los pusieron en el suelo y empezaron a jugar dados, con lo que sea que estaban jugando encima de ellos. Y el Salmo dice eso, pero ya el cumplimiento es cuando Juan 19, 24 dice así, Juan, el apóstol: entonces dijeron entre sí, no las partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Hermanos, es importante leer la palabra, es importante escudriñar la palabra. Como le dijo a aquellos, ustedes ven la palabra, obedecen la palabra, pero no creen en mí. Quizás nosotros muchas veces no creemos en Dios cuando tomamos decisiones y hacemos muchas cosas como que nosotros fuéramos dioses y que tenemos la capacidad para resolver tantas cosas. Hay más profecías, pero por el tiempo no vamos a seguir viendo. Pero lo que sí puedo decirle, que Jesús está vivo y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que esté pasando, no importa lo que pueda estar sucediendo. Hay muchas cosas. Cuando leemos Job, vemos también que Job estuvo pasando situaciones difíciles, pero Dios ahí estaba siempre con él, y él se mantuvo. Y cuando nosotros le creemos a él, tenemos la esperanza. No es una fe de decir como cuando estás enfermo
y yo digo, reprendo, no estoy enfermo. Eso es mentira. Eso sería una fe que no es fe. Porque si estoy enfermo, estoy enfermo. Pero sí puedo decir, sí, pero Dios, para el cual nada es imposible, al que resucitó a Lázaro, levantó, sanó las lepras, sanó todo, puede sanarme si Él quiere. No podemos doblarle el brazo. No podemos decir, tú dijiste, tenés que prometer. Como que somos niños, cuando los niños nos piden a nosotros como padres, porque soy mi papá, tenés que darme. No, Él es soberano, Él es bueno. Solo el hecho mismo que haya mandado a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí, nos dice que nos ama. Y cuando entendemos eso, pero si nosotros no estamos en la palabra, no estamos en la oración, definitivamente vamos a estar débiles y el diablo nos va a emboscar el pecado y nos va a hacer caer. Por eso es necesario, cuando dice Jesús, les insta a ellos a escudriñar la palabra y entender inteligentemente qué es lo que dice. Que el Señor nos abra nuestra mente para poder entender la palabra y ser obediente. Por eso vemos que Cristo, un hombre con propósito, vino con un propósito para hacer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos un propósito para hacer la voluntad de Dios también. Cristo no se movió ni a la derecha ni a la izquierda para cumplir todo el propósito de Dios, la voluntad de Él. En Hechos 11:23 hay un grupo de hermanos en Antioquía que se han convertido y mandan a Bernabé para ver cómo se encontraban. Y dice que Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta mañana es para usted y para mí, que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. Cristo viene. Usted y yo somos especiales para Él. Somos mensajeros. Tenemos que llevar esa palabra porque vivimos con un propósito. Pero si nosotros vivimos solo para el propósito de nuestras metas y lo que el mundo dice, quiero ser próspero, quiero tener todas las cosas, está bien. Dios es el que da la capacidad para hacer las riquezas, pero ese no es la meta nuestra, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en tener a Cristo Jesús como su Salvador, su Redentor. Esa es la vida del hombre. Todo lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si estamos pasando momentos difíciles, hermano, vamos al Señor. Vamos al Señor. Y como Pablo dijo, estando preso, regocijaos en el Señor. No en lo que tengas o no tengas, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Cristo viene pronto. Vuestra amabilidad sea conocida ante los hombres. Por eso, hoy, esta mañana, hermanos, es un tiempo de arrepentimiento si nosotros no hemos estado viviendo por el propósito de Dios. Es un tiempo que el Señor nos llama, y si hay alguien esta mañana que ha sido invitado, que no tiene a Cristo, que no tiene la fe en Jesús esta mañana, también para él hay perdón de pecados y vida eterna, y para ese don de la vida eterna. Pero para usted, como hijo de Dios, hay una buena razón para vivir con Cristo, porque Él nos ha dado una comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias porque al leer tu palabra, Señor, y al ver que tú, Señor, veniste en el tiempo específico planeado por tu Padre, que tú veniste como Hijo unigénito, te encarnaste, Señor, porque era necesario, porque ninguno de nosotros podía alcanzar la salvación y el perdón de pecados. Podía tener eso, Señor, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando venimos a ti, Señor, tú has preparado obras, buenas obras, para que las hagamos, pero no para salvación, sino porque tú nos cambias nuestra mente, nos haces compasivos como tú también. Pero ahora, oh Dios, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero en el nombre poderoso de Jesús, sé tú ahora, Espíritu Santo, tocando a cada uno de mis hermanos,
tocando a cada uno, Señor, en estos momentos, para que podamos salir de aquí, Señor, alegres y también hablando de hacer tu voluntad. Señor, gracias. Ahí donde está, hermano, ore con el Señor, pídale perdón también. Si hay algún pecado que lo tiene atrapado, hay algún pecado que lo está deteniendo, si son la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira, la soberbia, pídale perdón a Dios esta mañana. Pídale perdón a Dios y también ponga su vida entera para cumplir el propósito de Dios. Arrepiéntase hoy. Hoy es una mañana para cambiar nuestros pensamientos y vida. Señor, tú ves a cada uno de los que estamos acá. Tú conoces, Señor, pero en ese nombre que es sobrenombre, ahora, Señor, en este momento, ministra, Señor, ministra a cada uno, y en tu nombre, toda cadena de orgullo, de cualquier pecado que les tenga atrapados, los reprendemos en tu nombre, Jesús, en ese nombre que sobre todo nombre. Tú nos has dado, Señor, el poder de echar fuera demonios, poner manos sobre los enfermos, y en ese poder que tú nos das, Señor, reprendemos esta mañana toda cadena de pecado en mis hermanos y en usted que nos está viendo también. Pero si hay alguien aquí que no tiene a Cristo Jesús, hoy es el tiempo de cambiar tu destino, de cambiar ese destino de muerte eterna para venir a vida eterna. Quiero hacer una oración yo en este momento. La oración no te salva, es el arrepentimiento que hay en tu corazón. Solamente quiero ayudarle. Si usted no tiene a Jesús, repita conmigo: Dios, esta mañana reconozco que he vivido mi vida apartado de ti, que he pecado contra ti. Me arrepiento y ayúdame, y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias por tu misericordia. Gracias porque me perdonas. Ayúdame a vivir una vida con propósito para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos acá. Que cada uno de los que estamos aquí esta mañana salgamos con ese pensamiento de vivir para ti, Señor, y con una sed de la palabra para escudriñarlas desde el principio hasta el final en Apocalipsis. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien recibió a Jesús esta mañana, quisiéramos darle un material, un Nuevo Testamento y algún material para que usted pueda ver qué es lo que sucede cuando recibimos a Cristo Jesús. Si hay alguien así, puede levantar su mano para que un ujier le pueda proporcionar el material. Si no hay nadie, Dios bendiga a cada uno de ustedes y que tengan buen provecho.